Gloria a Dios. Qué bueno verles en esta mañana. Les bendigo. Tomen su lugar, por favor. Y vamos a leer la palabra. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Yo no sé si usted se acuerda ese coro que decía: Cristo rompe las cadenas. ¿Sí? ¿Cómo era que decía? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible? ¡Wow! ¿Ustedes lo sabían? Eso sí era teología. Esos coros, y pastor, ¿y por qué? Dirá el grupo de alabanza: pastor, ¿y que nos va a hacer competencia? No, yo no les puedo hacer competencia. Pero ese coro tiene que ver con lo que les quiero leer en esta hora. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado atormentado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué historia tan sorprendente. Qué momento de Jesús. Cuando empezamos a leer el texto, dice que Jesús cruzaba el mar de Galilea, cruzaba ese lugar
Iba para la región de Gadara. ¿Y qué era el mar de Galilea? El mar de Galilea, para algunos sería un lago inmenso, un lago, pero está calificado en el concepto de mar. Medía 17 metros, 17 kilómetros, perdón, 17 kilómetros de largo por 10 de ancho y con 200 metros de profundidad. En otras palabras, me puse a echarle cabeza, ¿qué tan grande sería el mar de Galilea? Entonces era como de aquí hasta el peaje de Cerritos, de Cartago. Más o menos tiene 17 kilómetros. Me puse a buscar en un mapa y a medir, imagínense, hermano. Ya esta palabra con esas medidas ya prediqué, ¿cierto? Desde aquí hasta el peaje yendo para Cerritos. De largo. De ancho, sí era como de aquí a Santa Rosa. De ancho, 10 kilómetros. Y de profundo, 2 cuadras hacia abajo. ¿Y por qué me puse pastor, usted no tiene nada más que hacer? Pero pensaba, si Jesús se llevó toda la noche remando, imagínense un bote de acá hasta el otro lado, hasta Cerritos. Llega cansado, ¿cierto que sí? Y iba para la región de Gadara. ¿Y qué eran los gadarenos? ¿Serían galileos o qué era aquello? No, Gadara era una de las 10 ciudades griegas independientes, o sea, nadie mandaba en ellas. Cada una de estas pequeñas ciudades tenía su propio autogobierno. O sea, no había un faraón, no había un César, no había un gobernador. ¿Quién mandaba? Los de Gadara se mandaban solitos. Y eran griegos. Por eso Jesús, cuando va a esa región, la economía de ellos era ¿qué? Cerdos. Sabemos que los cerdos para los judíos es que impuro, ¿cierto que sí? No es aceptable. Entonces, por eso la región de Gadara no correspondía ¿a qué? A los judíos, sino a los griegos. Y para muchos el concepto del mar de Galilea significa que es un momento de desolación, de tempestad, bueno, muchas cosas puede significar para ellos. La historia dice que Jesús se embarca hacia la región de Gadara, pero cuando leemos Mateo y Lucas, vamos a notar que no había un solo barco, habían muchos barcos, pero Jesús toma solamente uno para embarcarse a esa región. Mi amado, cuando nosotros nos embarcamos en el camino, en el recorrido de nuestra vida, puede haber muchas embarcaciones, pero déjame decirte que solamente en una va Jesús. Y tú debes asegurarte de que en la embarcación que tú te subes para cruzar esta vida, vaya Jesús. Y eso no lo está exonerando de las tormentas, porque aún con Jesús en esa barca va a haber tormentas. ¿Qué es la diferencia? Cuando se subieron las tormentas los discípulos eran pescadores, ellos ya sabían qué era una tormenta. Ellos están acostumbrados a las tormentas. Pero pastor, ¿por qué se habla tanto de tormentas en el mar de Galilea? ¿Sabe por qué se habla tanto de tormentas en el mar de Galilea? Ya les dije la dimensión, ¿cierto? Resulta que es que el mar de Galilea queda 200 metros bajo el nivel del mar. ¿Cómo así, pastor? Sí, hazte de cuenta que el mar empieza en Manizales, de ahí para allá sigue el mar, y aquí estamos más bajo. Debido a las cordilleras, el mar no se va a inundar para acá, y aquí quedaría el mar de Galilea. Entonces, el mar de Galilea está a 200 metros más abajo del nivel del mar. Por esa razón, hacer como una endonada, los vientos son muy normales, aunque perdóname la expresión, ya que hay tantas culturas acá, se encuneten allá y forme las tempestades. Los pescadores estaban acostumbrados a que se levantaban tormentas. ¿Qué pasa en este caso? Que estos pescadores que ya estaban acostumbrados a tormentas, esta tormenta que ellos estaban enfrentando en ese momento no era común, era anormal. En otras palabras, los que estaban acostumbrados a las tormentas se paniquearon, se asustaron. Hay cosas que tú puedes decir, yo conozco esto, pero hay momentos que puede salir
fuera de tu concepto, de tu conocimiento, y no tener explicación. Y estos discípulos se asustaron tanto. ¿Por qué? Y tuvieron que despertar a Jesús. Era necesario que esto pasara. ¿Sabe por qué? Los discípulos ya habían visto a Jesús hacer milagros de sanidades, prodigios, de alimentación, pero nunca habían visto a Jesús obrando sobre el poder de la naturaleza. Aquí estamos mirando cómo Jesús se presenta dominando la naturaleza, dominando el mundo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque esto nos hace sentir a nosotros orgullosos de que Jesús tiene el control de todo lo creado. Jesús tiene el poder, mi amado, no solamente de la enfermedad, no solamente de las circunstancias físicas, sino que nuestro Dios tiene el poder sobre toda la creación. Y yo creo que esto es para sentirnos nosotros orgullosos. Luego dice que ellos llegaron allá a la otra región, y dice que salió cuando llegaron allí, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Yo ya sé que usted se está imaginando, uy, juemá chica, remaron desde aquí hasta el peaje de Cerritos de Cartago. Ya ustedes ya llevan eso, no iban, y con marea y con tormenta, ya llegaron allá. Y cuando llegaron allí, la Biblia dice que salieron dos endemoniados. Pastor, qué pena, dice que salió uno. No, señor, la Biblia dice que salieron dos, según Mateo. El Evangelio de Mateo dice que salieron dos endemoniados, Mateo 8:28. Salieron dos. Pero entonces, ¿por qué Marcos y Lucas habla de uno? ¿Sabe por qué? Porque la historia se enfoca en una sola persona. En una sola persona que aprende, que entiende quién es Cristo. Esto pasa como los 10 que fueron sanos de la lepra. Solamente uno regresó a darle honra y gloria al Señor. Los otros 9 se fueron. Los otros regresaron celebrando, pero uno solamente reconoció quién era verdaderamente el sacerdote, que era Jesús de Nazaret. En este momento la Biblia habla que salieron dos endemoniados. Aquí está Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla de la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Pero solamente la historia se va a enfocar en ¿quién? En uno. Se va a enfocar en uno. ¿Y qué encontramos allí? ¿Qué encontramos en esta historia? Encontramos a una persona, su estado. Primero, tenemos que analizar cómo estaba su estado. Su estado, primeramente, era un impuro. Era un impuro. Según para los discípulos, y aún para Jesús, y aún para todo el concepto judío, era una persona impura. ¿Por qué era un impuro? Era un impuro porque era un gentil. Era un impuro porque era un poseído demoníaco. Y era un impuro porque vivía en cementerios. Nadie podía tocar en cementerios. Por eso la Biblia habla que cuando se enterraba a alguien, en donde lo enterraban, en esa piedra con que lo tapaban, tenían que poner cal. Pintaban la puerta o la piedra con cal para decir: acá hay un muerto. Por eso usted escucha sepulcros blanqueados. ¿Ha escuchado esa expresión? Porque era la forma de identificar dónde había una tumba. Y como eso era un concepto de impureza, cuando yo miraba una piedra blanca, ya ahí hay un cadáver, entonces yo no me voy a contaminar, me voy por otra región, por otro lugar, me separo. Porque significa impureza y me impide adorar al Señor, según la cultura judía. Y entonces el estado de este endemoniado era un impuro. ¿Por qué? Porque era gentil. ¿Por qué qué? Porque vive en los sepulcros. Y porque estaba poseído, tenía un demonio. Ese era, allí vamos encontrando parte de su estado, era impuro. Pero fuera de ser impuro, era una persona que estaba poseída, ¿cierto? Y estaba poseída por legiones. La legión corresponde, según el concepto romano, que se utiliza esa palabra en el griego, correspondía de 3,000 a 6,000 soldados. En otras palabras, mi amado, había un promedio de 3,000 a 6,000 demonios allá dentro de la persona, tomando totalmente el control.
Pero no solamente estaba la legión internamente en la persona, sino que ya era poseída. Quiere decir que tenía el control de todos sus sentidos. ¿Tenía el control de qué? De sus sentidos. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Que el que hablaba allí era el demonio, no la persona. Siempre iba a estar hablando, tomaba el control de su boca, tomaba el control de sus acciones, de todo lo que estaba allí. Entonces, y usted dirá, ay, pastor, ¿y esto cómo sucede? ¿Cómo puede surgir una persona poseída? Mi amado, una persona puede ser poseída por omisión o comisión. ¿Qué quiere decir omisión? Omisión muchas veces por conceptos de ignorancia, por olvido, por descuido. Surgió una posesión. Comisión porque ya sabía a qué venía. Yo leí un libro hace muchos años sobre una mujer que fue satanista, y ella decía en su libro, ella decía que a ella le gustaba invocar los demonios y que penetraran en su cuerpo, porque le traía satisfacción orgásmica. Y entonces ella, cuando los invocaba, ella en su libro decía, yo iba caminando y yo miraba un hombre muy apuesto, muy guapo, y ella ya sabía que era un demonio. Y entonces él le hacía señas como que si me deja entrar, y ella le decía sí. Y ella seguía caminando y se cruzaban en el camino y él penetraba en el cuerpo de ella y ya quedaba internamente. Wow. Cuando esa mujer ya hace muchos años yo leí ese libro, es una predicadora y habla con plena autoridad de estos temas de demoniología. Entonces ahí es una persona es poseída por comisión, sabe allí. Muchas personas son poseídas por participación en ocultismo. ¿Qué quiere decir? Esos jueguitos con una tabla ouija, esos jueguitos con tijeras, esos jueguitos que tienen por allí de consultar a ciertas personas, a ciertos espíritus, mi amado hermano. Entonces allí yo ya le estoy dando puertas abiertas al mundo espiritual. Le estoy dando, mi amado, aunque suena como un juego. Ay, pero esto es normal. No, no es normal. En el mundo espiritual es real. El diablo no lo toma en juego. No lo toma en juego. Muchas veces dirán, no, esto es moda, esto solamente es una recocha acá entre compañeros. Mi amado, recocha para usted, pero para el mundo espiritual no. Dale papaya al diablo y verá. Dale papaya. Y entonces, participaciones. Otra parte son por los pecados sexuales, confesión de palabras, por no cuidar los sentidos. Allí son lugares para entrar. Los pecados de la carne, según Gálatas. Pero lo que más se resalta acá es el pecado de la fornicación. Por eso que Dios en el Antiguo Testamento, habla sobre la fornicación del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es allí donde más se abre el mundo espiritual. ¿Qué peligro es esto? ¿Qué peligroso es esto, mi amado? Cuando tú crees que no pasó nada, cuando tú crees que, no, ya. El mundo espiritual es delicado y busca cualquier oportunidad que tú le des para allí. Pastor, ¿y cómo es por los sentidos? Muy sencillo, vea pornografía. Empiece a ver pornografía y también es una puerta espiritual. Entonces el estado de él era impuro, era poseído, pero también su estado era un estado sin esperanza. Sin esperanza. ¿Por qué? La Biblia me está hablando allí que muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, nadie podía sujetarlo. ¿Qué esperanza había para este hombre? No había un ser humano, escúcheme muy bien. Su esperanza no estaba en algún ser humano, porque los seres humanos ya habían intentado domarlo, habían intentado encajarlo, mas no podían. No podían, mi amado hermano. Entonces,
yo me imagino en el sentido espiritual de ello, porque yo creo que en ciertos momentos, cuando yo he analizado los conceptos de posesión, hay momentos que vuelven en sí. Hay momentos como, pero el que manda es otro. El que manda es otro. Yo me imagino que él decía: ¿yo qué hago? Nadie me puede ayudar. ¿Qué hago yo acá? Un hombre impuro, poseído, sin esperanza, sin alegría. ¿Usted cree que es muy bueno vivir en las cavernas, en los cementerios? Era momento de amargura. Vivir en medio de los cadáveres. Vivir allí en medio de la oscuridad de las cuevas. Y eso dice la palabra, que moraba en los sepulcros. Moraba en esos lugares. Moraba en esos sitios. ¿Sabe que el enemigo siempre te va a querer llevar a lugares de muerte? El enemigo siempre va a querer llevarte. Él no te va a llevar a una iglesia. El enemigo te va a querer llevar a un bar. El enemigo te quiere llevar a una discoteca. El enemigo te quiere llevar a jugar juegos de azar. El enemigo te va a querer llevar a fiestas. El enemigo te va a querer llevar a moteles. El enemigo te va a querer llevar a rincones oscuros. Allá es donde te quiere llevar el enemigo. Nunca te va a querer llevar a la iglesia. Para la iglesia no va a haber tiempo. Para la iglesia te va a sentir incómodo. Pero el enemigo te quiere llevar a lugares donde no, supuestamente hay alegría, pero la realidad es que no hay alegría. Entonces el estado de él era impuro, poseído, sin esperanza, sin alegría, sin paz. Mi amado, no hay nada más terrible vivir en agonía. Dice la palabra, dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras, gritando. Yo me imagino que aunque su voz decía de pronto vulgaridades, yo me imagino que su espíritu decía: venga y sálvame, alguien que me ayude. De pronto su voz literalmente blasfemaba a Dios. Pero yo me imagino que allí en su interior había una pequeña voz que con toda su fuerza decía: misericordia. El espíritu sin paz allí, y gritaba. No solamente a hora determinada, la palabra dice día y noche. Día y noche. ¿Qué estado de esta persona? Pero a la vez, con dolor y amargura, era una persona llena de ira, con rabia. Era feroz, era destructivo. Yo me imagino que nadie quería cruzar por ese camino. ¿Sabe qué? Mirando ilógicamente, pensando algo, decía: oye, yo rogaba que nadie se muriera, porque ¿quién no lo va a llevar al cementerio? ¿Quién va al cementerio con esas bellezas viviendo allá? Tremendo lo de el estado de esta persona. Una persona sin paz, miserable y a la vez desnudo. Desnudo. La Biblia dice que estaba sin ropa. Eso hace el enemigo. Eso hace el enemigo. Quitarte las cosas. Desnudarte. Lo que Dios te ha dado, Él lo quita. La armadura que Dios te la ha puesto, Él se la quita. Eso se llama avergonzar. El enemigo solamente quiere avergonzarte. Avergonzar. Desnudo. Y curiosamente, dice que muchas personas querían atarle
y lo amarraban con cadenas y con grillos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué pasaba? ¿Qué dice la Biblia? Que las rompía, las desmenuzaba, ¿cierto que sí? Las desmenuzaba. Déjame decirte que hay cadenas que no se pueden romper. Él hizo, la gente usaba humanamente, pero él nunca pudo romper lo que ataba a su alma y a su espíritu. Él desmenuzaba y despedazaba las cadenas y grillos literales, físicos, pero las verdaderas cadenas estaban allí en su interior, en su alma. Esas eran las verdaderas cadenas que él nunca pudo. Hay personas que dicen: tranquilo que yo puedo, déjame que yo tengo control de esto, yo sé hasta dónde llego, yo puedo controlar esto. Y no sabe que ya están con cadenas, esas cadenas que no pueden romper, que están en el alma y en el espíritu, en su interior allí. Mi amado, pero la Biblia, aunque nos muestra el estado de él, también me habla de que este hombre tiene una experiencia. Tiene una experiencia. ¿Y qué experiencia tiene? Dice que Jesús llegó. Jesús llegó al otro lado. Después de una noche fuerte, Él llega. Qué bueno es saber que a pesar de las circunstancias de la vida, las tormentas de la vida, Jesús va a llegar. Jesús está. Y el hombre tiene un encuentro con Jesús. Tiene un encuentro con Jesús. Y cuando llegó, corrió y se arrodilló. Déjeme decirte, ahí todavía estaba poseído, pero se arrodilló. Hoy en día nosotros necesitamos tener encuentros permanentes con el Señor, mi amado. Y el encuentro más preciso, más fuerte, es cuando aprendo a llegar de rodillas ante el Señor. Llegar de rodillas ante Él. Llegar. Y no quiere decir porque ya estás arrodillado, ya ganaste la batalla. No, mi amado hermano. Allí se vive una gran batalla. Pero lo importante es que ya no estás batallando solo. Qué bueno es saber que Jesús está allí. Qué bueno es saber que el Señor está allí. Y Él allí arrodillado ante el Señor. Y empieza la batalla. Tienes encuentro. Jesús no lo rechaza. Jesús no lo rechazó. Jesús no le dijo: no, usted es impuro. No, usted acaba de salir del cementerio. No, mira, tú estás desnudo. Yo no, adiós. Jesús no lo rechazó. Jesús en ningún momento lo rechazó. Mi amado, de pronto tú eres impuro para muchos. De pronto no tienes solución para muchos. Pero tú para Jesús, yo para Jesús, tengo solución. Tengo remedio. Hay esperanza en Él. Y tuvo un encuentro, su experiencia, un encuentro con Jesús. Pero no solamente un encuentro con Jesús, sino también un encuentro con la autoridad de Jesús. Qué bueno es saber que Jesús tiene autoridad en mi vida. Tú tienes, yo tengo que darle autoridad al Señor en mi vida. No le entregue cosas parciales al Señor. Entrégale toda tu casa al Señor. Todo su ser, todo su interior, entrégasela al Señor. No dejes cosas de: Señor, es que esto me gusta, Señor, esto va en proceso, tú entiendes. No, Señor, entrégale la llave total de tu casa. Entrégale todo tu interior a tu casa, al Señor Jesús. Y entonces tuvo un encuentro con el Señor, tiene un encuentro con la autoridad de Jesús, con el poder de Jesús. Tuvo un encuentro total.
con el Señor. ¿Y sabe qué encontré acá? Jesús lo liberó de muchas áreas, porque eran legiones. Eran legiones. Mi amado, el diablo es muy organizativo. El diablo se sabe organizar. Nosotros somos los desordenados. Por eso la Biblia dice que hay huestes de maldad, potestades, gobernadores, principados de las tinieblas. Mire que hay un rango y está bien organizado. Olvídese que los 3,000 a 6,000 demonios que estaban allá dentro de esta persona estaban con una sola función. Me imagino que allá le dice: usted se me encarga de esta área de su cuerpo, usted de esta área de su cuerpo, usted de esta área de la mente, usted de esta área de los sentimientos. Y repartieron para tener el control total. Usted se encarga de los oídos, usted se encarga de los ojos, usted se encarga de la boca, usted se encarga del corazón, usted se encarga de esto. Y entonces, cuando él tiene el encuentro con el Señor, cuando tiene un encuentro con el Señor, y entonces el Señor lo libera del área espiritual. Lo libera del área espiritual. Dice, verso 15: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión. Dios le liberó el espíritu, pero también Dios le liberó el alma, la mente. Mi amado, mira las diferentes áreas. ¿Por qué? Porque ya no estaba el demonio, pero cuando estaba sentado y en juicio cabal. En otras palabras, su mente, su razonamiento también había sido libre. No solamente la parte física, sino también su alma, su mente. Su cuerpo ya había sido vestido. El diablo quiere desnudarte, pero Dios quiere ponerte ropas santas y sin manchas. Es lo que el Señor quiere ponerle en cada uno de nosotros. Lo liberó no solamente el espíritu, la mente, la parte física, la parte emocional también. Mi amado, mira, ¿dónde estaba él? Él estaba a los pies, sentado a los pies de Jesús, sentado junto a Jesús. Esa parte emocional. Él pudo haber sido libre físicamente, pero su alma seguir esclava, con pensamientos, con conceptos, con teorías. Él pudo haber sido libre de la parte física y de la parte mental, pero no emocional, no espiritual. Y entonces tú dices: pero es que yo soy libre, pero si yo pienso diferente, pero sus sentimientos no. No ha sido libre. Pero él sí. ¿Sabe por qué? Porque se sienta a los pies de Jesús y no se quiere ir de allí. La Biblia dice que él le rogaba a Jesús: por favor, llévame contigo. Llévame contigo. ¿Sabe? Porque encontró un nuevo amor. Ese nuevo amor es Jesús. Encontró a alguien a quien amar y que sentía que le amaba. Es Jesús. Jesús le liberó su espíritu, su mente, su parte física, su parte emocional. Y aún le liberó su parte existencial. ¿Sabe por qué? Porque él ya tenía un propósito de vida. Su propósito ya era seguir a Jesús, seguirlo a él. Ya era su proyecto de vida.
Antes no tenía propósito de vida. Ahora sí. Entonces miramos el estado, su experiencia, pero ahora encontramos su obediencia. Su obediencia. En el verso 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Cuántas cosas el Señor? Mi amado, Jesús, ¿por qué no permitió? Si pastor, he leído un texto que el Señor antes le decía: cállese, no le cuentes a nadie. ¿Y por qué en esta situación sí Jesús le dice: hable? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí está hablando a los gentiles. En el otro texto estaba hablando en el grupo judío y estaba esperando, era el momento. A los gentiles el tiempo es hoy. Hoy mismo. Salir, comentar cuántas cosas ha hecho el Señor. Y entonces le dice: ve a tu casa, a los tuyos, en otra familia, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y la Biblia me dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mi amado, hoy Dios nos está hablando. ¿Qué cadenas no has podido romper? Porque hoy Jesús está en este lugar y quiere romper toda cadena que te ata. Toda cadena. El que saca de los sepulcros hoy está acá para darte vida, para darnos vida. ¿Qué te impide llevar un evangelismo correcto? ¿Qué te impide proclamar el evangelio? Cuando él fue libre, dijo: Señor, yo quiero estar contigo, yo me quiero quedar contigo. Y el Señor le dijo: ve, coméntales. Y empezó a predicar, porque la verdadera liberación trae obediencia. Y comenzó a proclamar, a predicar las grandes maravillas. Las grandes maravillas. ¿Por qué no predicas a tu amigo? ¿Por qué no has predicado a tu familia? ¿Por qué no has predicado a tus compañeros de trabajo? ¿Por qué el enemigo te está atando en estas áreas? Vienen tiempos evangelísticos, vienen tiempos de ganar almas para el Señor. Yo creo que es hora que le digamos: Señor, libérame. Libérame, porque quiero obedecer, quiero predicar, quiero ganar almas para ti. Quiero ganar almas. O de pronto tú estás diciendo: pastor, hoy me siento que estoy viviendo en sepulcros. Cristo está acá y Él quiere sacarte de los sepulcros. Él quiere romper las cadenas y Él quiere que tú y yo vayamos a predicar la palabra. No sé cómo está tu vida. ¿Cómo está tu corazón hoy? Yo podría decir: qué situación tan terrible era este hombre. Pero si de pronto me miro en un espejo, diría: Señor, ese hombre soy yo. Yo tengo que ir a contar. Si Dios te ha liberado, cuéntele a los demás lo que el Señor ha hecho por ti.
que el Señor ha hecho por ti. Oremos a Dios.